Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 21 y nos preparamos para nuestro estudio hoy basado en los versículos 18 hasta el 21 del capítulo 21. Hemos venido describiendo en el capítulo 21 la Nueva Jerusalén o la ciudad celestial. Y es interesante la manera como Juan, recibiendo esta visión, la transcribe para que nos quede a nosotros un registro escrito y que ese registro escrito nos sea bastante comprensible. Obviamente, como Juan está teniendo una visión, pues él tiene que traducir esa visión en letras, ¿cierto? En símbolos, en ejemplos, para que nos sea mucho más fácil de entender. Lo primero que Juan nos va a decir al comienzo, en el versículo 9, es que vio una ciudad celestial que venía del cielo. Entonces, lo primero que describe es la procedencia de la ciudad. Lo segundo que va a describir es las partes de la ciudad, los cimientos, el muro y las puertas. Lo tercero que nos va a describir es el tamaño de la ciudad, o las dimensiones o las medidas, tanto del muro como de la ciudad en sí, el perímetro de ella, y ahora nos va a describir los materiales de la ciudad. Noten que es bien ordenada la presentación: procedencia, composición, medidas y hoy materiales, para que podamos entender y nos quede bastante claro. Entonces, amados hermanos, hoy vamos a hablar de unos textos que son muy ricos en metáforas o en ejemplos que tienen que ver con materiales de la casa o del edificio o de la construcción de esta ciudad, y la mayoría de todos esos elementos que van a ser descritos hoy son perlas, ¿sí? O son piedras preciosas. Y yo quisiera que pensáramos, para introducir un poco en eso, que la mayoría de los hombres les encantan las perlas preciosas, al ser humano, ¿cierto? Le encanta ver o apreciar las piedras o las perlas, y si pudiera tenerlas, pues también le gustaría tenerlas. Nosotros no tenemos diamantes ni esmeraldas porque pues es muy costoso, muy difícil tenerlas, pero si pudiéramos, las tendríamos, ¿cierto? Porque sabemos el valor, el aprecio, lo interesante que es. Y aquí la Biblia nos va a describir una ciudad llena de materiales de perlas y de piedras preciosas, muy costosos, muy difíciles de conseguir y mucho más difíciles para poner en una construcción. Si usted tuviera un diamante, ¿dónde lo tendría? ¿Cierto? Si es pequeño, de pronto en un dije o en un anillo, ¿sí? O guardadito para que no se le vaya a perder, pero no lo enterraría para ponerle de cimiento en una casa, ¿cierto? O no lo pondría en un muro, o no lo pondría en una puerta, porque sabemos que pues es una piedra muy preciosa y que debe tener un lugar especial. Sin embargo, esta ciudad está construida con piedras preciosas, y eso es lo que vamos a ver hoy, que esta ciudad que se nos va a describir es una magnífica ciudad. Es una ciudad nunca antes vista en la tierra. Una ciudad que ustedes en ningún lugar la van a poder encontrar. ¿Sí? Encontramos ciudades muy modernas o edificios muy modernos en el mundo, pero nunca con estas características, ¿cierto? Ni de procedencia, ni de medidas, ni de características, ni de instrumentos o materiales. Sí, las ciudades modernas hoy en día tienen muchos cristales, tienen pues mucha tecnología, escaleras eléctricas, y son edificios o ciudades muy bonitas, pero este tipo de ciudad que nos está describiendo aquí es inimaginable para nosotros. Juan no la podía describir por sí mismo, no era una ciudad conocida del primer siglo donde Juan estaba, ni en Palestina ni en Asia Menor. Las ciudades antiguas eran de piedra, sí, eran de madera, eran con otro tipo de techos, otro tipo de cimientos, eran con barro, con adobe, pero esta ciudad es una ciudad totalmente inimaginable para nosotros. Por eso vamos a pensar hoy en esta magnífica ciudad, y ese es el título de nuestra enseñanza hoy. Es una magnífica, es una estupenda ciudad, es una gloriosa ciudad que, como por supuesto lo dice el versículo 9, viene o procede o desciende del mismísimo cielo. Y vamos a hablar de la importancia de los materiales en esta ciudad. Parte del esplendor de la ciudad o de lo magnífico de esta ciudad son los materiales. No es solo magnífica su procedencia, no es solo magnífica las características de la ciudad, no solo el tamaño o dimensiones,
sino que también hace que esta ciudad sea magnífica los materiales que se usaron o que se emplearon para su construcción. Normalmente cuando se hace un edificio, un arquitecto o un ingeniero tiene que, dentro de su diseño, especificar qué tipo de materiales o estructura se va a usar, porque dependiendo de la estructura y de los materiales, así mismo puede pues, aguantar el peso o soportar el diseño que se va a establecer. Si se puede hacer un diseño muy bonito, pero si los materiales que se ponen sobrepasan el peso o el límite, pues el edificio se cae. O si son muy débiles, pues se quiebran y tampoco se puede construir o se puede mantener el edificio. Este es un edificio que va a perdurar. Y una razón para que perdure este edificio o esta ciudad magnífica es a causa de los materiales. ¿Sí? Recuerden que Jesús en una oportunidad enseñó una parábola. ¿Saben de qué parábola estoy pensando, cierto? De un constructor que construyó su casa sobre la arena y de otro que a la par hizo su casa sobre la roca. ¿Recuerdan lo que dice la Biblia? El primero construyó fácil y rápidamente y posiblemente su construcción se vio bien, se vio vistosa, pero dice la Biblia que apenas hubo la primera prueba contra esta edificación, que fueron vientos y tornados, ¿cierto? Y tormentas. ¿Qué sucedió con esa casa? ¿Recuerdan? ¿Y cuál fue la razón del fracaso en esa construcción? Los materiales que se usaron. Dice, fue a causa de haberse construido sobre, no tuvo una estructura, no tuvo materiales y obviamente cualquier edificio en esas condiciones se cae, se derrumba. Pero hubo otro que a la par hizo su casa sobre la roca. Tomó más tiempo construir, tomó más sacrificio y más esfuerzo. Le tocó con mucha dificultad levantar su edificio, pero dice la Biblia, cuando la casa fue construida y se puso a prueba por los tormentos o las condiciones climáticas, ¿recuerdan qué pasó con esa construcción? Dice la casa perduró o se mantuvo en pie. ¿Y por qué se mantuvo en pie? A causa de los materiales que se usaron, de la manera donde se estableció el cimiento donde se estableció. Esta ciudad celestial hemos visto desde el versículo 12 que tiene un cimiento y que tiene un cimiento sólido. Ya dijimos que ese cimiento es Cristo, recuerden que la piedra principal y luego otras piedras muy fuertes, muy robustas, muy históricas que ayudan para la cimentación y para la fortaleza de los muros y luego muros gruesos y muy robustos y puertas y todo lo demás. Hasta ahora Juan había visto que la ciudad tenía cimientos, tenía muros y tenía puertas, pero no nos había dicho los materiales. ¿Sí? Y es muy interesante porque es como si nos diera una lista de materiales usados y esos materiales no solamente nos describen la fortaleza de la edificación, sino también el valor de la misma. Porque si fueran materiales baratos, pues uno dice no costó mucho, ¿cierto? Pero los materiales que van a ser aquí descritos son materiales de alto costo. ¿Sí? Son materiales que nosotros ni siquiera los hemos tocado, ni siquiera los hemos tenido cerca. ¿Sí? Solo los podemos de pronto ver en televisión o en una revista o de pronto en una vitrina, pero no los hemos podido tener, porque está hablando de unos materiales muy, muy costosos y muy exclusivos. Proverbios capítulo 3, versículo 14 y 15 dice, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella. Está hablando de la sabiduría. La sabiduría que viene de Dios dice que es más costosa y más valiosa que la reunión o que el costo de las perlas o las piedras preciosas. Y recuerden que Jesús también enseñó una parábola que se llama o se titula la parábola de la gran perla. ¿Recuerdan? Que dijo que había un hombre que cuando encontró una perla de gran precio vendió todo lo que tenía para hacerse a esa gran perla y ustedes ya saben esa perla en qué consiste o cuál es esa perla. Entonces aquí vamos a hablar de eso. Es una magnífica ciudad, pero esa ciudad tiene varias características. Lo primero que yo quiero que consideremos de esa magnífica ciudad tiene que ver con el fundamento que tiene, ¿sí? Con el cimiento. Vamos a leer los versículos y los vamos a ir tomando a medida que vamos avanzando. Versículo 18. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro semejante al vidrio limpio. Y los cimientos
del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisópraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Increíble la descripción de esta ciudad. Increíble el listado de los materiales que se usaron. No se repiten los materiales y todos los materiales son de la mayor selección y del mayor costo. Todos estos materiales, si los pudiéramos reunir, tienen que ser importados, porque no se consiguen en un solo lugar. Muchos de esos materiales o piedras preciosas no se producen en nuestro país. Sí, de pronto 2 o 3, la mayoría tienen que buscarse en otros lugares, en otros países lejanos, en diferentes zonas tropicales o zonas climáticas, y toca hacer muchas excavaciones para encontrarlos. La descripción que va a hacer aquí de materiales es muy, pero muy importante. Si ustedes se dieron cuenta en la lectura, hay 3 partes que se describen los materiales, o para 3 partes de la ciudad. Para el muro, para los cimientos y para las puertas. ¿Sí se dieron cuenta? Se describen materiales para esos 3 componentes o partes estructurales de la ciudad y nosotros tenemos que considerar, pero ¿a cuál de las 3 partes de esa construcción se le dedica más tiempo? ¿Qué es de lo que más habla? ¿Del muro en este texto? ¿De los cimientos o de las puertas? De los cimientos. Y recuerden que ya lo dijimos en otra oportunidad, que cualquier edificio se tiene que invertir más en los cimientos o en la cimentación que en lo visible o lo ornamental. Y efectivamente este es un edificio que nunca se va a caer, porque estamos hablando de la Nueva Jerusalén, es un edificio que va a perdurar por la eternidad. Entonces en lo que más se va a invertir es en los cimientos, es donde más piedras hay, donde más valor hay y donde más esfuerzo hay invertido y donde el texto nos describe cada cimiento qué material tiene. La pregunta es, ¿por qué no se mezclaron todos los materiales en los cimientos? Sino que nos dice que había 12 cimientos y cada cimiento o cada piedra era de un material distinto. Algún ingeniero o maestro nos pudiera decir, no debiera ser así, porque para que el edificio se mantenga y tenga equilibrio en las fuerzas, debiera tener todos los cimientos iguales. ¿Sí me hago entender? O todos piedra, o todo jaspe, o todos diamantes, pero no diversas piedras, porque la resistencia de cada piedra es distinta. Sin embargo, así es como la Biblia lo describe y vamos a explicar por qué. Entonces, lo primero que tenemos que decir es, ¿por qué le dedica mayor tiempo Juan a describir los cimientos? ¿Por qué? Bueno, pudiéramos decir por sentido común, porque en cualquier edificio lo que no se ve es lo más importante, que es la parte estructural o la parte que se entierra en cimentación, que es donde hay mucho tiempo y mucho dinero invertido. Pero recuerden que en un versículo anterior, en el versículo 12 y el versículo 13 y 14, hablaba de que habían 12 cimientos de esta casa, ¿cierto? Versículo 14, y el muro de la ciudad tiene 12 cimientos, 12 cimientos. Y ahora lo que va a hacer Juan es describirnos los 12 cimientos por separado, diciéndonos cada uno de qué material fue hecho. Y ese es un detalle muy interesante que Juan nos lo describa, para que nosotros lo comprendamos. Porque ese detalle vale mucho la pena. Son 12 materiales distintos. Es una ciudad extraordinariamente hermosa, magnífica en sus cimientos, en lo más sólido, en lo más fuerte y robusto que debe tener un edificio. En 12 piedras que se enterraron no para perder dinero ni para huacas, sino que se enterraron para fortalecer el edificio y para que sobre esas piedras se construya. ¿Estamos de acuerdo? 12 piedras. Ahora yo quiero que ustedes recuerden y traigan a memoria ese texto que estamos viendo acá, del versículo 2, 19 y 20 del capítulo 21, donde comienza a decir cada uno de los cimientos de qué material era. ¿A qué otro pasaje se les recuerda?
No sé si les viene a la memoria a ustedes un episodio del Antiguo Testamento donde hay un listado también en el mismo texto de 12 piedras parecidas. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento, en Levítico, Dios dio una orden cuando habló de la vestidura de los sacerdotes, especialmente de Aarón, y en parte de la descripción de la vestidura del sacerdote o del sumo sacerdote, dijo que parte de ese elemento que se llamaba el pectoral, o que se llamaba el efod, que era como una pechera, ¿sí? Como una especie de delantal, pero se llamaba el pectoral, que ese pectoral en la parte del pecho, junto al corazón, debía llevar 4 hileras de piedras. ¿Se acuerdan? Cada hilera de 3 piedras. ¿Sí recuerdan? O si no, toca recordar leyendo, ¿cierto? 4 hileras de piedra. La primera en la parte superior era una filita de 3, luego otra fila de 3 y así, 4 hileras de 3 piedras cada uno. Y la Biblia dice de qué piedras debía ser cada punto dentro del pectoral. ¿Sí? ¿Ya están recordando? El efod era el elemento del vestuario sacerdotal más fino. Dice la Biblia que tenía que ser una obra primorosa. ¿Sí recuerdan? Que tenía que ser una cosa lo más bello en valor, en diseño, en bordado, en estilo, y era lo último que se ponía el sumo sacerdote cuando se vestía. Primero se ponía los calzoncillos, luego se ponía el pantalón, la camisa, luego se ponía las batas, y lo último que él tenía que ponerse cuando se terminaba de vestir era la pechera, ¿cierto? O el pectoral, que era lo que se tenía que ver, ¿sí? Eso era lo visible de su ropaje, y ese efod o ese pectoral, dice la Biblia, que era una obra primorosa, por su color, por sus terminados y sus acabados, y por este engaste que tenía unos engastes en oro, y en cada engaste estaba incrustada una piedra distinta. Y uno diría, pero ¿para qué botar tanta plata en eso? ¿Sí? No sé si ustedes recuerdan qué significaba cada piedra en el pectoral del sumo sacerdote. ¿Qué simbolizaba? ¿Qué representaba? 12. ¿Qué les trae a memoria? Las 12 tribus. Las 12 tribus. Entonces lo que Dios le dice al sumo sacerdote es, mire, cada vez que tú entres al lugar santísimo tienes que entrar con el pectoral o con el efod. Y en el efod tú vas a llevar la representación en el pecho, junto al corazón, de las 12 tribus. ¿Por qué las 12 tribus? Porque las 12 tribus son los representantes del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Las 12 tribus o los 12 patriarcas son como un efecto de recordar y de orar y traer siempre al frente o llevar siempre en el corazón el pueblo de Dios. Y eso es muy importante. Entonces a cada tribu le correspondía una piedra, según ese diseño, y el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo, sobre el arca del pacto donde él ponía la sangre y la derramaba y hacía la declaración de expiación, él tenía que recordar siempre que él estaba haciendo eso en función de las 12 tribus de Israel. Es decir, él lo hacía pidiendo misericordia y juicio y justicia de Dios a favor del pueblo de Israel, que lo llevaba siempre presente. El sumo sacerdote no podía entrar sin el efod al lugar santísimo, era prohibido, porque era como ir a hacer nada. ¿Sí? Pero hay algo muy interesante que yo quiero que recordemos, posiblemente no recuerdan. Dice la Biblia que ese pectoral tenía una característica, tenía un adjetivo como se conocía, era el pectoral del, no lo recuerdan, ¿cierto? El pectoral del juicio, así se llamaba, era el pectoral del juicio. Uno dice, ¿por qué del juicio? ¿Sí? ¿Por qué no era el pectoral de la gracia, el pectoral de la esperanza, el pectoral del amor? Así nos gustaría que fuera, ¿cierto? Porque nosotros somos muy románticos y a nosotros nos gustaría que dijera, ese es el pectoral del amor, o de la bondad, o de las bendiciones, pero no fue así como Dios lo tituló. Dios dijo que ese pectoral era el pectoral del juicio, es decir, Dios trae juicio sobre su pueblo, pero la única forma como ese pueblo es protegido o defendido de ser condenado en ese juicio severo en el lugar santísimo o en el propiciatorio es a través de la intervención del sumo sacerdote y de la sangre derramada sobre el propiciatorio. ¿Sí me hago entender?
Es decir, todos merecemos juicio. ¿Por qué no morimos? Porque Cristo fue propicio en el Calvario a favor nuestro y a través de su sangre derramada nosotros estamos a salvo y terminamos teniendo vida y no morimos. Y eso es muy interesante. Yo quiero que recuerden eso, por favor, no lo olviden, porque cuando recordamos eso tenemos más gratitud por lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. Porque si estamos en función de bendiciones, pues queremos siempre más, porque no nos saciamos. Pero cuando recordamos que lo único que merecemos es condenación y que estamos en pie por la obra de Cristo, que es nuestro sumo sacerdote, que nos perdonó y nos dio vida, comenzamos a agachar la cabeza y a tener gratitud y contentamiento. Entonces, ¿cómo se llamaba el pectoral del sumo sacerdote? El pectoral del juicio. Y lo usaba cuando entraba al lugar santísimo a oficiar en el propiciatorio, que él intervenía o mediaba a favor del pueblo para pedir a Cristo o pedir a Dios que defendiera a su pueblo y que no lo consumiera en medio de sus pecados a través de la obra de Cristo o a través de la sangre del Cordero. Es muy interesante eso. Ahora vamos al Apocalipsis capítulo 21. La ciudad tiene 12 cimientos parecidos a las 12 tribus. ¿Estamos de acuerdo? 12 cimientos. Sin embargo, dice la Biblia en el versículo 14, que los 12 cimientos de Apocalipsis de la ciudad celestial son los 12 apóstoles del Cordero, no las 12 tribus. Entonces recuerden, el sumo sacerdote llevaba las 12 piedras en el pecho, representando las 12 tribus del Antiguo Testamento. Sin embargo, en los cimientos de la Nueva Jerusalén están 12 piedras que no representan las 12 tribus, sino que representan los 12 apóstoles. La pregunta es, ¿cómo podemos entender eso? Entonces, al fin los cimientos son los 12 apóstoles o los 12 tribus. Pero lo interesante acá es que nunca en la historia bíblica se había relacionado a los 12 apóstoles con las 12 piedras del pectoral. ¿Sí me hago entender? Siempre las 12 piedras del pectoral indicaban el Antiguo Testamento y las 12 tribus. Pero es la primera vez en toda la Biblia que los 12 apóstoles, según el versículo 14, que representan los 12 cimientos, aparecen relacionados con las 12 piedras valiosísimas que tenía el sumo sacerdote cuando entraba. La pregunta es, ¿también le corresponde una piedra a los apóstoles? ¿También hacen parte de la justicia de Dios? Pudiéramos decir varias cosas al respecto. Lo que estamos diciendo es que esta ciudad celestial no le pertenece ni a los 12 patriarcas, ni a los 12 apóstoles. ¿A quién le pertenece esta ciudad? A todos los creyentes de todos los tiempos. Y los creyentes de todos los tiempos en la Biblia están representados a través del pueblo antiguo, que fue el pueblo de Israel, y del nuevo pueblo, que está representado por los apóstoles. Entonces lo que pudiéramos decir es que las dos partes fundamentales del cimiento de esta casa o de esta ciudad son el Antiguo Testamento, representado por las 12 tribus, y el Nuevo Testamento, representado por los 12 apóstoles. Y ahí tenemos todos los cimientos, siendo Jesucristo la principal piedra de unión, y tenemos los 24 líderes que Apocalipsis va a mencionar en otros lugares. ¿Recuerdan? Que están sentados los 24 ancianos, Apocalipsis 14 y 7, y que están estableciendo el fundamento de la casa. Pero recuerden lo siguiente, estas piedras en el pecho del sumo sacerdote representaban juicio. La pregunta es, ¿varía algo en el Nuevo Testamento en esta mención de Apocalipsis o también representan juicio? ¿Cuál es el cimiento de la casa de Dios? ¿Cuál es el principal baluarte de la casa de Dios o de la construcción del edificio? Jesucristo, que es el que representa toda la obra, pero ¿cuál es la virtud o la característica de esa casa? Es una casa construida en justicia. En justicia. ¿Cuál es el cimiento de la casa de Dios? Justicia. Es decir, sin justicia no hay casa de Dios. ¿Por qué decimos que hay justicia? Porque para eso Dios dio una ley, porque para eso estableció sacerdotes y jueces, y para eso estableció sentencias al que no guarde los mandamientos. Y recuerden que la acción de matar un cordero desde Génesis capítulo 3 era para cubrir la justicia
que había sido violentada por el pecado del hombre. ¿Sí? Jesucristo, cuando el hombre pecó, no simplemente le puso un vestido, sino que dice que mató animales y derramó sangre, y eso fue un acto de justicia. Cuando Jesucristo fue a la cruz, dice la Biblia que Él satisfizo toda justicia. Por eso a Jesús, recuerden que cuando lo mataron, algunos de los líderes religiosos dijeron, no hay ningún delito en Él es justo. ¿O qué tienen que ver con ese justo? ¿Recuerdan? Que aún ellos, que eran impíos, atestiguan que Jesús es justo. Pilatos mismo dijo, yo no encuentro ningún delito en Él, es decir, Él es justo, y Él que es absolutamente justo puede cumplir toda justicia. Entonces lo primero que podemos decir es que el fundamento de esta casa espiritual descansa en este ejemplo que nos está poniendo Apocalipsis sobre la predicación apostólica o sobre el mensaje apostólico o sobre el cimiento de los creyentes verdaderos, de los que Dios escogió, que están aquí representados por 12 piedras muy valiosas, pero que esas 12 piedras nos llevan inmediatamente a recordar que el cimiento de la casa es la justicia. Es decir, esta casa está fundamentada en justicia. Si no fuera fundada en justicia, sino que fuera fundada en impunidad, en crueldad, en ilegalidad, ¿ustedes creen que la casa de Dios permanece? De hecho, nada que sea fundado en injusticia permanece. Recuerden que a un gobierno, ¿cierto?, o instituciones que se fundan en la injusticia, se destruyen rápidamente. O un hogar que se establece bajo engaño, bajo mentira, bajo injusticia, se quiebra, porque es necesario que todo se funde o se establezca o se fundamente sobre justicia, y esa justicia es la justicia de Dios. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero eso es un datico importante que lo quisiera recordar para ustedes, y es, cuando la Biblia menciona las 12 tribus en Apocalipsis capítulo 7, hay 2 tribus que no aparecen, de las que aparecen mencionadas en Éxodo y en Levítico. No sé si ustedes recuerdan cuando predicamos eso. ¿Sí? Hay 12 tribus descritas en Éxodo y en Levítico, pero en Apocalipsis 7 hay 2 que no se mencionan. ¿Saben cuáles son las 2 que no se mencionan? Dan y Efraín. Dan y Efraín no se mencionan en Apocalipsis 7. Es decir, que 12 piedras de las que llevaba el sumo sacerdote aquí coinciden con Apocalipsis 21, pero 2 no coinciden. ¿Y recuerdan por qué Dan y Efraín no fueron mencionados? Por algunas razones simples, y es porque Dan y Efraín fueron los promotores de la idolatría en el pueblo de Israel. Dan y Efraín fueron los promotores de la idolatría en Israel. Y eso les costó no estar en el listado oficial en el Nuevo Testamento como cimientos de la casa o como los sellados de los 144,000. Si ustedes revisan la lista de las 12 piedras que llevaba el sumo sacerdote y las 12 piedras que se mencionan en Apocalipsis 21, 10 coinciden y hay 2 que no coinciden. Y es importante que nosotros notemos eso, porque esas que no coinciden nos muestran el cambio entre las 2 tribus que se incluyeron. Y recuerden que para completar el número de las 12 tribus, en Apocalipsis 7 se incluyó a Leví, que no estaba incluido antiguamente, que no tenía heredad, y se incluyó a José. Pero se sacó a Efraín, que era uno de los hijos de José. Es decir, la tribu de José tiene doble mención porque está Manasés, que era su hijo, y José, que era el patriarca, pero fue sacado Efraín. Y se excluyó a Dan, y se incluyó a Leví. De tal manera que quedan los 12 tribus completas, pero se cambian 2 minerales o 2 piedras preciosas, y es el crisólito y el crisóprato. Se cambia por el carbunclo y el diamante que estaban en el pecho del pectoral. Entonces es muy interesante porque ahí coincide que los 12 que estaban en el pecho del sumo sacerdote no son todos incluidos en la mención de Apocalipsis 7, sino solamente 10, y así de esa manera también las 12 piedras se cambian. Y es importante porque lo que nos quiere enfatizar aquí Apocalipsis es la justicia de Dios. Yo les pregunto, si se hubiera incluido Dan y Efraín, ¿eso sería justo? No, porque ellos fueron los promotores
de la idolatría que perduró por más de 500 años en Israel. Y ellos fueron los que la trajeron, fueron los que trajeron los dioses falsos. Entonces no era justo. Si se usaran las 12 piedras tal cual como aparecen en el pectoral del sacerdote en el Antiguo Testamento, tampoco sería justo, porque lo que nos quiere enfatizar aquí es el cimiento de esta casa es la justicia, no la impunidad. Y yo quiero que leamos algunos textos. Segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es decir, Dios conoce el fundamento, y el fundamento de Él es basado en justicia y en equidad. Éxodo capítulo 18, 15 al 21, parte de lo que estábamos mencionando. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel. 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus que estábamos mencionando. Era el registro o el memorial de los hijos de Israel. En Éxodo 28, 29 y 30 dice: y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urín y Tumín, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará también siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Recuerden que un distintivo de este pectoral era que debía llevar unos instrumentos que se llamaban Urín y Tumín, que eran unos elementos para establecer juicio o para hacer dictámenes y dar sentencias, ¿sí? Como una especie de medidas para decir quién era culpable y quién era no culpable o inocente, y eso tenía que ser llevado también en el pectoral, y por eso se llamaba el pectoral del juicio. Amados hermanos, ¿cuál es el fundamento de esta ciudad celestial? La justicia de Dios. Es lo primero que yo quiero que tengamos en mente. Aunque se ponen los 12 apóstoles como piedras fundamentales, la razón que prima aquí es la justicia. La justicia que alcanzó y cubrió a los hijos de Israel en el Antiguo Testamento es la misma justicia que cubre a los creyentes en el Nuevo Testamento. La justicia que protegió de morir al pueblo elegido en la antigüedad es la misma justicia que obra en defensa para los creyentes del Nuevo Testamento. Y he ahí nuestra esperanza. Si dijera aquí que las 12 piedras del Antiguo Testamento siguen correspondiendo a los 12 patriarcas, pudiéramos decir que la justicia es solo para el pueblo del Antiguo Testamento y nosotros quedaríamos excluidos. Pero no es así la mención. Hebreos capítulo 10, 14 al 17 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus transgresiones. Y hay otro texto que me gustaría que ustedes leyeran en casa y lo vamos a dejar ahí para que ustedes lo lean. Jueces capítulo 18, versículos 14 al 31. Ese texto es el que habla de cómo Dan y Efraín incurrieron en el grave pecado ofensivo, abominable a los ojos de Dios, de la idolatría. Y quiero leer Génesis 49, 17, que dice así: esa fue la bendición que Jacob dio a sus hijos antes de morir. Recuerden que cuando iba a morir, él dijo: quiero reunir a mis hijos de acuerdo a la tradición de los patriarcas y bendecir a mis hijos. Y eran 12 hijos, entonces eran 12 bendiciones. Y la bendición que le dio a Adán fue la siguiente: será Adán serpiente junto al camino,
será víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. ¿Cómo les parece esa bendición? Le está diciendo, usted será una arpía, usted será una víbora, usted será un traicionero. Usted será alguien que ataca a mansalva y alguien que hace caer al que va avanzando. Usted será una piedra de tropiezo para los demás. Esa fue la bendición que el Padre, inspirado por el Espíritu Santo al morir, le da a Adán. Y esa es una razón por la cual no aparece en el capítulo 7, ni en esta mención en cuanto a la piedra que le correspondía a Adán, en el pectoral a Adán, no aparece aquí en Apocalipsis capítulo 21. ¿Por qué? Porque Dios no la va con los traicioneros, porque Dios no la va con los que son víboras, engañosos, venenosos y que son atacadores o destructores del pueblo de Dios. Dice la Biblia que el que se relaciona con la víbora es Satanás. Recuerda que es la serpiente antigua. Y si alguien es una víbora, ¿es hijo de quién? De Satanás. ¿Se acuerdan que decía Juan en la predicación? Generación de víboras o serpientes venenosas o serpientes traicioneras. Y eso es lo que Dios está diciendo con relación a esa exclusión de Adán, tanto en el capítulo 7 de Apocalipsis entre los 144,000 sellados, como en la exclusión aquí en este texto con relación a las piedras del juicio. Dan fue excluido y Efraín también. ¿Por qué? Porque fueron traicioneros. ¿Cómo traicionaron al pueblo de Dios? No fue con un chisme, no fue con un engaño. ¿Cómo lo traicionaron? Trayendo ídolos falsos y poniéndolos para que el pueblo los adorara. Y esa fue una terrible traición y ahí se cumplió la promesa que Jacob dio de Dan. Sería terrible que un padre dijera eso de nosotros, ¿cierto? Y que eso se cumpliera. Y efectivamente se cumplió. Entonces esta magnífica ciudad está fundamentada o está establecida en justicia. Lo primero que quiero que recuerden, fundada en justicia. Lo segundo que vamos a ver, esta ciudad tiene un muro y el muro era hecho para rodear la ciudad. ¿Sí? El muro era una construcción, una estructura para proteger la ciudad o para rodearla o para encerrarla. Y vamos a ver qué dice el versículo sobre el muro, versículo 18. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y recuerden que ya habíamos visto en el versículo 12, que dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Entonces dijimos que era un muro grueso, un muro alto, y un muro que nunca en la historia se ha construido en una ciudad, de más o menos 60 a 65 metros de alto. Nunca ninguna ciudad en el mundo, aún las ciudades más amuralladas o más seguras, tienen un muro de esa calidad. Ahora en el versículo 18 nos dice de qué material era el muro. Era de jaspe, una piedra valiosísima, una piedra rojiza, ¿sí? Una piedra muy hermosa que es usada en trabajo de pedrería. Dice la Biblia que era un muro alto, grande, fuerte, que servía para proteger la ciudad, pero que era de jaspe. Es decir, desde lejos se veía el color, porque si era de jaspe y el jaspe es rojizo, pues se veía el color. Los muros que nosotros conocemos de ciudades son muros grises, ¿cierto? O muros de piedra, o muros de barro, o de cemento. Pero este muro es hecho a base de una piedra muy fina, muy dura, muy resistente y muy llamativa, muy colorida, que es el jaspe, un color rojizo. Muy interesante lo que la Biblia nos va a decir, porque lo que nos va a decir es para que esta ciudad esté protegida se requiere un muro. Y para que ese muro sea bueno, tiene que ser alto, fuerte y del mejor material. Nosotros pudiéramos decir que ese jaspe y ese muro representa la manera como Dios nos redimió y como nos encerró, nos protegió y nos hace su propiedad. Y nos pone a salvo para que nosotros no muramos. Si no estuviéramos a salvo por el Señor, ¿ustedes creen que estaríamos aquí? Recuerden cuando la Biblia habla de que Jesús es el buen pastor, pero ¿qué hace Él con las ovejas? No solo las lleva a pastos y a buenas aguas, sino que también las encierra en el rebaño. Y el rebaño pues era un corral o un encierro donde estaban a salvo para que no fueran presa de las fieras del campo. En este caso lo que estamos viendo es que esta ciudad celestial también requiere un protector.
y requiere una manera de que los que están allí estén a salvo. Y la única manera para poder estar a salvo es a través de la obra de Cristo, que se constituye, se configura nuestra protección o nuestro muro de protección. Pero yo quiero que miremos aquí en el versículo 12. En el versículo 12 dice que tenían los muros, o que en los muros estaban las puertas, pero que en ese muro estaban registrados los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces vamos recordando para que no nos olvidemos. Los cimientos tienen como registro los 12 apóstoles y los muros tienen en las puertas registrados los 12 nombres de los 12 tribus o los 12 patriarcas del Antiguo Testamento. ¿Qué encontramos allí en la construcción? Antiguo y Nuevo Testamento. Los 12 apóstoles y las 12 tribus, unos en los cimientos y otros en los muros. Y eso fue lo mismo que se dijo en Apocalipsis capítulo 7, y es lo mismo que se dice en Apocalipsis 21 y en Efesios capítulo 2. Estamos establecidos sobre el fundamento apostólico y profético, apostólico Nuevo Testamento, profético Antiguo Testamento, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. El muro es un muro que permite garantía de protección y seguridad para la iglesia. Y ese muro, dice, está representado aquí a través de las 12 tribus de Israel. Aquí dice, el muro era de jaspe, es decir, brillante, con destellos, pero de un material muy, muy especial, muy precioso, y de esa manera lo que vamos a ver es algo muy interesante. Una vez disfrutamos de la justicia de Dios, ¿qué nos llega a nosotros como beneficio? La justicia de Dios es el cimiento de la casa, pero ¿cuál es el beneficio, cuál es el resultado que nos llega a nosotros? La bondad de Dios, o la misericordia de Dios, o los beneficios de Dios. ¿Y cuáles son los beneficios? Seguridad, protección, bienestar, vida eterna y perdón de los pecados. Y eso nos llega como beneficio. Y justo aquí está describiendo lo que Cristo hizo en la cruz. Cristo en la cruz derramó su sangre para satisfacer la justicia de Dios. Ese fue el centro o la esencia o el meollo de la obra del Calvario, la justicia de Cristo en la cruz. Pero eso que Cristo hizo en la cruz, ¿cómo nos llega a nosotros? ¿Cómo se traduce para nosotros? En perdón, en vida, es decir, en bondad o en beneficio, o en lo que en la Biblia llama la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es el beneficio que nos llega. Pero para que ese beneficio nos llegue, primero tuvo que haber un acto de justicia. Lo que pudiéramos decir aquí es que esta casa celestial está fundamentada en justicia, pero está rodeada de bondad. Es decir, está rodeada de todo bien para protección, seguridad, vida, libertad, garantía de los que están habitando dentro de la ciudad. Nosotros vivimos en una ciudad peligrosa, una ciudad insegura. ¿Por qué en nuestras casas nos sentimos seguros? ¿Por qué cuando estamos en el hogar nos sentimos tranquilos? Porque nuestra casa está segura. Porque tenemos casas con buenas herramientas, con buenos muros, con buenas cerraduras, o con vigilancia, o con cámaras, y eso nos da la tranquilidad de nuestra casa acostarnos a dormir tranquilos, o estar libres y tranquilos en la casa, pero ese beneficio nos viene a través de unas garantías que tenemos de protección o de seguridad. Nosotros tenemos la garantía de que el edificio está construido en justicia, pero que está rodeado de todo bien, o todo favor, o todo bienestar para que nosotros libremente podamos habitar en esa ciudad. Y eso es muy maravilloso, porque esta ciudad es apta para vivir. Fundamento seguro, pero rodeada de todo bienestar. ¿Qué falta para esa ciudad, en esa ciudad para que podamos vivir cómodamente? No falta absolutamente nada, lo tenemos todo. Juan capítulo 10, versículo 28 dice el Evangelio, Jesús hablando, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué? Porque estamos protegidos, estamos encerrados, estamos a salvo. Estamos a salvo. Recuerden que en el capítulo 16, 17, si no estoy mal, dice que estamos sobre el mar de vidrio. Es decir, estamos a salvo, estamos protegidos. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Noten que en varias oportunidades
se hace mención del muro de la ciudad. Y recuerden que algunos de los muros o murallas antiguas de la ciudad fueron quebradas por los enemigos. O aún Dios quebró las murallas, ¿recuerdan Jericó? ¿O recuerdan cuando Nabucodonosor quebró y en las murallas de Jerusalén ingresó y tomó cautivos a los ciudadanos? Las murallas que eran hechas muy fuertes y muy sólidas eran quebradas por los enemigos o eran penetradas. Sin embargo, esta muralla nunca será penetrada porque esta muralla representa a Cristo mismo. Así como los cimientos representan a Cristo, que nos trae toda justicia, las murallas representan a Cristo, que nos trae toda protección y todo bienestar. Amados hermanos, ¿no es eso maravilloso? Esto es una ciudad increíble. Algunos todavía piensan que va a ser literal en Jerusalén, pero realmente esta es una descripción de cómo Dios ha cuidado a su pueblo, cómo Dios ha protegido a su pueblo y lo ha establecido en justicia y en bondad para que tenga esperanza y para que nunca sea derrumbado. Luego el versículo 21 dice, las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Recuerden que en la descripción del versículo 12 y 13 dice que había un muro alto, 12 puertas, y que sobre cada puerta en cada puerta había un ángel, y cada puerta tenía el nombre de uno de las tribus. Ahora aquí nos va a decir que las 12 puertas eran 12 perlas. Es decir, no eran puertas literales, sino que eran 12 perlas, o 12 destellos, o 12 brillos, que traían luz y que mostraban la entrada y el acceso a la ciudad, pero que eran perlas muy valiosas. ¿Cuáles perlas? No lo sabemos. Posiblemente hace mención a las del versículo anterior, pero lo que sí dice es la calle de la ciudad era de oro puro, pero un oro transparente como vidrio. Uno dice, ¿está hablando de oro o de vidrio? Porque el oro no es transparente. Ustedes se han dado cuenta que el oro no es transparente, dice que era como vidrio, es decir, era translúcido. Era transparente que se podía ver hacia afuera. Pero recuerden que en el versículo 18 dice, el material de su muro era de jaspe, pero toda la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Miren que ahí está mezclando varias ideas, ¿cierto? Cuando habla del oro, está hablando de un tipo de piedra, un material distinto, un mineral distinto, que habla de valor, de costo y de ornamento muy valioso, que era pues el ornamento de los reyes. Pero cuando habla de vidrio, está hablando de algo transparente o de cristal, que se puede ver, que se puede observar. Y ustedes saben que hoy con la implementación del vidrio en las construcciones es muy bonito, porque uno puede ir a los grandes centros comerciales y sin entrar al local, ya uno sabe lo que hay adentro. Y eso es muy atractivo, ¿cierto? Muy llamativo. O cuando uno va por las escaleras eléctricas, uno puede contemplar todo lo que hay en las vitrinas o en los otros pisos del edificio, porque el frente o la fachada es de cristal. Y eso es lo que está diciendo aquí. Esta es una ciudad inimaginable, magnífica en todas sus partes, no solo por los componentes, no solo por los habitantes, no solo por los materiales, sino por lo que nos describe allí, que es una ciudad transparente, es decir, una ciudad donde no hay nada sucio, donde no hay nada oculto, donde todo se puede ver, donde todo está al descubierto, donde todo puede ser contemplado, pero todo brilla, todo tiene destellos, todo es translúcido, todo es refulgente, todo es valioso, todo es brillante, todo es encantador en todo el sentido del término. ¿Y qué es lo que está describiendo aquí Juan? Pues no es una obra de arquitectura, no es un edificio de Emiratos Árabes o de Arabia Saudita, no está describiendo una ciudad de un magnate, no está describiendo un edificio inteligente. ¿Qué es lo que está describiendo? La ciudad de los salvos, es decir, la ciudad donde moraremos por la eternidad todos los creyentes, y la ciudad donde ya estamos morando, que se llama la iglesia. ¿Cómo fue fundamentada la iglesia? Sobre la justicia de la obra de Cristo. ¿Cómo fue rodeada la iglesia? Con la bondad y el abrazo y la gracia que Cristo nos acogió para que seamos sus hijos. ¿Y ahora qué más tiene esta iglesia o qué más tiene esta ciudad? Gloria. Porque todo lo que nos describe aquí es glorioso. Imagínense todo de oro. Calles de oro, puertas de oro, todo de cristal, todo brillante, con diamantes,
cornalinas, crisólitos, carbunclos, jaspe y una cantidad de piedras que yo no conozco. O sea, ¿cómo les parece esa ciudad? Pero realmente no está describiendo una ciudad llena de piedras, sino una ciudad llena de creyentes. Y esos creyentes disfrutan de la justicia de Dios, disfrutan de la bondad de Cristo y disfrutan de la gloria de Dios. Porque la Biblia dice que Dios es glorioso y que todo lo que está relacionado con Él es gloria. Y esta ciudad es una ciudad llena o saturada o inundada o invadida de gloria. No hay un lugar en esta ciudad, en una esquina, un rincón donde no haya nada glorioso. Toda es gloriosa. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de la gloria de esta ciudad? No son los materiales, no son los habitantes. ¿Cuál es la razón de la gloria? La presencia de Dios. Dice la Biblia que la presencia de Dios todo lo llena, todo lo invade, todo lo ve. Y esa presencia de Dios hace que el edificio sea glorioso en todo el sentido del término. Muchas de las cosas que nosotros vimos aquí no son gloriosas, son terriblemente lamentables. Crueldades, injusticias, abusos, engaños. ¿Sí? Son tantas las cosas, si ustedes ven las noticias, se conectan con las noticias y casi que todo es terriblemente doloroso, ¿no? Muertes, violaciones, abusos, injusticias, engaños, corrupción. Y uno dice, ¿a dónde vamos a parar? Con tanto abuso, con tanta corrupción, con tanto robo. Pues hermanos queridos, este mundo eso es lo que ofrece. Pero ¿saben qué es lo que Dios nos ofrece? Gloria, belleza y justicia. Tres cosas extraordinariamente necesarias: justicia, bondad y gloria. Eso no lo vamos a encontrar en el mundo, porque en el mundo solo hay injusticia. Y en nuestro corazón también solo hay injusticia. En el mundo no vamos a encontrar amor, sino odio y venganza. Porque la Biblia dice que este mundo se muerde de odio y de envidia y de celos, y que quiere devorar al otro y lo quiere destruir por maldad. La Biblia dice que no descansa el impío pensando en cómo hacerle mal al otro, que ni siquiera duerme pensando en cómo hacerle mal. Pero ¿saben qué encontramos en Cristo? Amor verdadero, bondad real, misericordia legítima. No es una caricatura, no es un porcentaje de bondad, es pleno el amor y la bondad y la misericordia que recibimos. Y en este mundo no encontramos gloria. En este mundo todo es terrible, todo es caótico, ¿sí? Todo es nefasto, ¿sí? Todo es gris, todo es oscuro, todo es oculto. Pero en esta ciudad celestial, en la que en Cristo Jesús encontramos gloria, no hay nada oculto. Por eso dice la Biblia que todas las cosas salen a la luz, que no hay nada encubierto que Cristo nos saque a la luz, y que en esa ciudad celestial nada tendremos oculto. Aquí tenemos cosas ocultas, aquí hay secretos, aquí hay guardados, pero en el trono celestial, que dice la Biblia, todo será a la luz del día. Por eso dice que esta ciudad es transparente, porque lo transparente nos permite ver lo que hay adentro. ¿Sí? Cuando hay un envase transparente, uno ve lo que hay dentro. ¿Sí? O cuando hay una fachada transparente, uno puede ver lo que hay afuera o lo que hay dentro. ¿Cuál es la fachada de esta ciudad? Vidrio limpio, vidrio transparente, que nos recuerda la santidad de Dios, nos recuerda la omnisciencia de Dios, nos recuerda la transparencia de Dios, y eso es supremamente importante. Todas estas piedras lo que describen es aspectos del carácter de Cristo y del Evangelio. El Evangelio que hemos creído por gracia es un Evangelio limpio. Conservémoslo limpio, porque ya lo recibimos limpio. El Evangelio que hemos recibido es perfecto, mantengámoslo perfecto y hagamos honor a esa profesión de fe. El Evangelio que hemos recibido es justo porque nos llegó a través del sacrificio de Cristo, no por mérito nuestro, no por obra nuestra. Mantengámoslo justo. Procuremos que ese Evangelio se mantenga justo como es su esencia. El Evangelio que tenemos es glorioso. No lo empañemos con obras malas de injusticia. No le añadamos nada que empañe la justicia y la perfección del Evangelio. Porque dice la Biblia, maldito el que le añade y maldito el que le quita. Si le añadimos, si le ponemos un aditivo al Evangelio, inmediatamente ya no tiene el carácter de lo que Él es. Dice la Biblia, un poco de levadura leuda o altera toda la masa. Por eso dice la Biblia, mantengamos la profesión limpia, perfecta y justa. Y ese es un llamado que tenemos como iglesia, amados creyentes.
que mantengamos el evangelio que hemos recibido en nuestro corazón puro, pero que como iglesia también nos preocupemos para que nuestra doctrina sea pura y no la saturemos de nada más, no le pongamos nada más, porque ya esa doctrina es hermosa, gloriosa, justa y maravillosa. Esta ciudad está llena de gloria. La Biblia la describe como una confección de lo más hermoso que pudiéramos imaginar. ¿Sí? Como el lugar más extraordinario donde uno quedaría extasiado contemplándolo. No solo por su grandeza, su belleza, la paz, la tranquilidad, el bienestar, sino por todos los elementos que están allí que describen claramente el carácter de nuestro Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo les pregunto, ¿no es bueno o no es fácil acercarnos a este trono, siendo que el fundamento es la justicia, siendo que está rodeado de bondad y que está lleno de gloria? Claro que sí, por eso dice: vengan, corran, acérquense, porque allí encontramos todo lo que necesitamos. O como el texto de Juan capítulo 4, vengan, beban de la fuente de agua viva, porque el que bebe de mi fuente nunca más volverá a tener sed. Y 1 Corintios 3, 16 y 17, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amados hermanos, pero esto nos permite también una aplicación, y es la siguiente. Dice la Biblia que nosotros en el mundo éramos viles y menospreciados. ¿Recuerdan? Que nosotros éramos lo peor de este mundo. ¿Sí? Que nosotros no valíamos nada para Dios y que nuestros mejores actos eran como trapos de inmundicia. Y siendo lo vil y lo menospreciado, ¿qué hizo Jesucristo? Dice la Biblia, nos buscó y nos encontró. Y pagó un precio incomparable por nosotros, un precio de justicia, un precio de bondad, de gracia, y nos trajo a nosotros al redil y ahora nos constituyó piedras del edificio. ¿Y de qué tipo de piedra estamos hablando? No son las piedras que encuentran por ahí en cualquier lugar, piedras de tropiezo. ¿Qué piedras son las que tiene este edificio? Lo más valioso, ¿sí? Lo más costoso. Es decir, ¿qué representamos ahora para Cristo? Dice la Biblia que vosotros sois mi especial tesoro. No porque lo seamos en sí, porque seguimos siendo pecadores. Nosotros lo somos solo a través del brillo y a través de la gloria y a través de la obra perfecta de Jesucristo. Pero eso es importante que lo recordemos, amados hermanos, porque a veces nosotros actuamos como si no valiéramos nada. Y a veces nos tratamos o nos miramos al espejo como si fuéramos lo peor del mundo. Y frente a Dios sí lo somos, pero tenemos una gracia imputada y es el Evangelio. Y por la gracia del Evangelio somos supremamente valiosos. Tenemos un valor incalculable. Mire esta ciudad como es descrita, ¿sí? Con piedras preciosas, valiosas y costosas, incrustadas, fundamentadas y cimentadas en esta gran ciudad. ¿Y a quién representan estas piedras? Pues a los creyentes. Recuerden que a los del Antiguo Testamento y a los del Nuevo Testamento. El mundo puede que no dé absolutamente nada por nosotros y no valgamos nada para este mundo. Y no nos interesa lo que diga el mundo de nosotros. No nos interesa el concepto que el mundo tenga de nosotros. A nosotros nos interesa el concepto que Dios tenga de nosotros. Y según esta descripción, usted y yo tenemos un valor incalculable y tenemos un destino y una finalidad imperecedera, que es ser ciudadanos, pero no ciudadanos pasivos, sino actores activos, sujetos, protagonistas de esta gran ciudad, rendiendo culto y adoración al Cordero Vencedor. ¿Cómo les parece esta magnífica ciudad? ¿Qué piedrita es usted? Yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que según la Biblia usted no es piedra de tropiezo. No porque no lo sea, porque sí somos piedra de tropiezo en nuestra naturaleza, pero por la obra de Cristo que nos fue puesta a favor o que nos fue cargada a la cuenta, ustedes y yo somos una piedra de gran valor. No sé si recuerdan que en uno de los mensajes del Apocalipsis le dice: aquel que cree en mí, permanezca fiel, le daré una piedrecita. ¿Recuerdan? Una piedrecita blanca, posiblemente de estas. ¿Sí? Posiblemente lo que está diciendo: yo lo constituiré en una piedra de valor, no en una piedra rústica que cualquiera desprecia,
si en una piedra muy valiosa, en una piedra muy costosa y una piedra que va a quedar incrustada para la eternidad. En una piedra que va a quedar como un registro indeleble, imperenne por la eternidad. Y ahí estamos los creyentes. Eso es maravilloso, hermanos. Eso es maravilloso. Usted y yo valemos para Dios. Usted y yo valemos tanto para Dios. No porque Él haya visto algo bueno en nosotros. Valemos simplemente por gracia, por imputación. Y eso es importante que lo recordemos para que nuestro ánimo se levante y para que nuestro gozo sea mayor y nuestra gratitud también. Porque a veces nosotros vivimos como si fuéramos pordioseros cuando somos hijos de un rey. Y a veces vivimos como si fuéramos mendigos cuando tenemos todo a nuestro favor. ¿Sí? Tenemos la vida eterna y tenemos un Dios bueno y justo y compasivo. Yo no sé si cuando comenzó esta restricción ustedes dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Seguro nos toca morirnos de hambre. La pregunta es, ¿han aguantado hambre? ¿Han tenido que estar desnudos? ¿Les ha faltado algo? ¿Y por qué no nos ha faltado algo? Porque tenemos un buen pastor, porque tenemos un Dios bueno y compasivo, porque tenemos un Salvador justo y porque nosotros somos hijos y Él trata bien a sus hijos. Aunque sus hijos se porten mal, Él sabe dar lo mejor a sus hijos por gracia y eso nos llena mucho de gratitud y también de esperanza. Amados hermanos, en esta descripción de esta magnífica ciudad se contempla no solo el carácter de Dios, el carácter del Evangelio en cuanto a justicia, bondad y gloria, sino que también se contempla la participación de los creyentes. Así como las piedras estaban en el pecho del sumo sacerdote, ahora están las piedras de los creyentes en el fundamento de la ciudad y en los muros de la ciudad. Es decir, ustedes y yo tenemos parte allí. ¿Qué partecita? No lo sé. Pues la Biblia dice que no todo el cuerpo es ojo y no todo el cuerpo es mano ni oído, pero que todos somos parte integral del cuerpo de Cristo, que construimos esta gran ciudad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Valorar la obra de Cristo, apreciar la obra que Cristo hizo por gracia en nuestra vida, pero tenemos otra responsabilidad y es mantenernos firmes sin fluctuar. Participar en la función que tenemos en el edificio, cumplir la función que tenemos como órgano, como miembros vivos, como piedras vivas, dice Pedro. Sí, vosotros sois piedras vivas del edificio. Dios te puso como una piedra, haz tu labor. Te puso como parte de la estructura de la casa, cumple tu función. Porque no es solamente ornamental, no es una piedra ahí de adorno. Somos piedras, como dice Pedro, piedras vivas que actuamos, que obramos, que somos diligentes, que cumplimos labores, que no nos quedamos quietas. Ustedes y yo somos piedras. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer, tenemos que construir, tenemos que embellecer y engalanar ese edificio glorioso que se llama la iglesia redimida a través del Cordero Vencedor. Magnífica ciudad. Inclinen su rostro. Señor, te damos gracias por recordarnos hoy una vez más a través de tu palabra la preciosa obra de justicia que tú hiciste en la cruz del Calvario. Derramaste tu sangre, teñiste con sangre los dinteles de la casa, de nuestra casa. Salpicaste con tu sangre nuestro corazón y nos lavaste. Teñiste de sangre el muro de la ciudad, como el muro de la casa de Rahab, con ese cordón de grana, para que ella no muriera. Y así has teñido de rojo el muro de la ciudad, para que todo mundo sepa que los que están dentro del muro, dentro de esa ciudad, están a salvo. Así como estaban a salvo las familias que ponían la sangre en el dintel, o Rahab que puso ese cordón en el muro. Así estamos a salvo los creyentes, porque tú levantaste un muro de protección, y ese muro lo teñiste con sangre, con la sangre de tu Hijo amado, y por eso estamos a salvo. Fundados en justicia, rodeados en bondad y llenos de gloria, la gloria que nos trae la presencia misma del Cordero Vencedor. Magnífica ciudad nos describes, pero no es una ciudad utópica, no es la ciudad de los sueños, no es un déjà vu que estamos teniendo, no es una ciudad intergaláctica, es la ciudad donde ya estamos, que se llama la iglesia. Es una ciudad en la cual ya vivimos, que se llama el cuerpo de Cristo o el pueblo de Dios o el reino de Dios. Ya estamos en esa ciudad, no esperamos ir.
No esperamos viajar algún día a esa ciudad, ya estamos. Nos has hecho ciudadanos de una ciudad celestial, nos has dado un pasaporte para poder entrar a esa ciudad celestial y nos has hecho piedras vivas de ese edificio. Cada uno de tus hijos somos una piedra incrustada en el muro, una piedra incrustada en el edificio. No sé qué tipo de piedra sea, un jaspe, un diamante, una esmeralda, un crisólito, un carbunclo, no lo sé qué piedra somos, pero lo único que sabemos es que somos piedras que tú les has dado valía, que tú les has dado un lugar, y ese lugar es honorífico, es digno, no para nuestro honor, sino para el honor tuyo y para el culto que te rendimos a ti. Hoy nos rendimos a ti en gratitud y en adoración y en extasío, porque tú nos has hecho piedras valiosas. Siendo viles y menospreciados, nos has puesto en un edificio hermoso, nos has puesto en una construcción gloriosa y nos has dado un valor que nadie le ha dado. Posiblemente ni nuestra propia familia nos ha valorado. Quizás ni los seres más queridos nos han valorado. Quizás en algunos casos ni nuestros propios padres. Pero tú nos has valorado. El gobierno no nos valora, no somos valiosos para nadie, pero para ti somos especial tesoro. Piedras hermosísimas del edificio que destellan, piedras que dan un brillo por tu presencia y que hacen parte del edificio. Ayúdanos no solamente a reconocer esto, sino a funcionar como piedras vivas, que estemos haciendo, obrando en este edificio, predicando, orando, testificando, pregonando tu palabra, compartiendo el evangelio a muchos, y que no seamos piedras pasivas, inertes, sino piedras activas, comprometidas con este edificio que es la iglesia, comprometidas con la iglesia local, comprometidas con los dones que nos has dado y con las funciones que nos has entregado. Si alguna de estas piedras no está haciendo nada, por favor, llámanos, Señor, a arrepentirnos y haznos diligentes para que logremos cumplir la función para la cual nos has puesto en este edificio y en esta iglesia, y nos has incrustado para que seamos piedras edificantes, piedras de valía y piedras muy útiles en tus manos. Gracias te damos, Señor, por enseñarnos sobre esta magnífica ciudad de la cual somos miembros, de la cual somos parte a través de la obra preciosa en tu cruz. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, querida iglesia.